Ok, listo. Bueno, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta segunda parte de la primera sesión. Hoy vamos a estar viendo lo que viene siendo la técnica histológica, así mismo como la primera parte de microscopía. Entonces nos habíamos quedado en la presentación. Para esto pues vamos a compartir pantalla. Ok, listo. Nada más ignoren esta plantilla de Zoom. Um, yo creo que para una mejor conexión voy a tener que retirar mi cámara por un momento, pero pues vamos a seguir aquí, ¿vale? Entonces, va que va. Aquí está la presentación. Listo. Bueno, pues la primera vez nos habíamos quedado justamente en la introducción. Ya habíamos platicado pues acerca de ciertos puntos clave, como lo viene siendo pues los exámenes departamentales, cómo estudiar histología, qué es histología y todo lo demás, ¿vale? Entonces, pues para esta segunda parte de la clase vamos a entrarnos y hablar de lleno qué es la histología propiamente. Para esto pues les tengo esta nueva presentación. Para dar continuación al estudio propiamente de la histología, tenemos que hacernos una idea de qué es lo que estamos estudiando y cómo se va a estar estudiando. En este caso, pues hay que explicar la organización jerárquica en la que se va clasificando la materia. Lo podemos ver de diferentes ángulos o diferentes estados del mismo. Sin embargo, pues yo lo quise desglosar de esta manera, pues para que vayan teniendo una comprensión un poco más general del tema. Si nos ponemos a pensar, la unidad más pequeña de toda la materia, pues propiamente es el átomo. Asimismo, el conjunto de átomos va formando pues un nivel superior, en este caso un nivel molecular. Asimismo, bueno, pues conforme se van acoplando diferentes moléculas en un mismo pues elemento de una misma naturaleza, obtenemos el siguiente nivel macromolecular. Para este punto me gustaría mencionar que existen cuatro tipos de biomoléculas, que son las cuatro principales que conforman al ser humano propiamente, las cuales pues son las proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. Para eso pues van a tener la materia de bioquímica en las cuales pues van a estar estudiando cada uno de estos elementos en sus bloques correspondientes. Asimismo, bueno, pues el nivel molecular no se queda ahí, sino que escala al siguiente, al supramolecular, donde a partir de aquí ya empezamos a hablar que se empiezan a formar fragmentos o porciones de organelos, como lo viene siendo bien una membrana celular. ¿Ok? Entonces, conforme se van acoplando estos niveles jerárquicos, al final de cuentas podemos llegar a un nivel organular. En este caso, pues ya estamos hablando de que es un fragmento o una porción de una célula que cumple pues con una función biológica o una función metabólica. Dependiendo del órgano lo que estemos hablando, pues va a tener esta función determinada y asimismo también depende del tipo de la célula. Finalmente, si vamos escalando un poco más allá de esta escala, el conjunto de organelos, pues sabrán ustedes que forman células propiamente, la unidad estructural básica de la vida, la célula. ¿Ok? No obstante, las células empiezan a tener comunicación entre ellas, empiezan a formar redes de comunicación, empiezan a perpetuar un comportamiento metabólico en común, vaya, y van formando lo que son los tejidos. Para este punto me gustaría mencionar que existen cuatro tejidos básicos que componen pues a todo ser humano. Estoy hablando del tejido epitelial, del tejido conectivo, del tejido nervioso y del tejido muscular. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de ellos. Entonces, pues, esto es la forma en la que así se van organizando las células en tejidos. Posteriormente tenemos el siguiente nivel. El conjunto de tejidos puede llegar a formar ya propiamente un órgano como tal que cumple una función más sofisticada, más allá que el de una simple célula, ya que aquí pues se encarga de mantener todo el sistema y organismo pues como tal en funcionamiento de acuerdo al órgano de que se hable. Finalmente, el órgano se puede acoplar a más órganos. Esto pues va a dar pauta a que se forme propiamente ya un aparato o un sistema incluso, pues como lo viene siendo el sistema nervioso, el sistema locomotor, el sistema digestivo y todos los demás que ustedes puedan pues conocer. Finalmente, este conjunto de aparatos y sistemas es lo que nos conforma a nosotros, el ser humano, siendo el pináculo de este nivel de la organización de la materia.
Aquí a la izquierda, pues bueno, les puse básicamente lo mismo, pero un poco más resumido. Nivel atómico, molecular, al conjunto de moléculas, van a, al final de cuentas, formar orgánulos que al final de cuentas igual se acoplan y van a estar funcionando como un solo ente. Estamos hablando de la célula. Y posteriormente, pues estas células pueden formar tejidos y órganos, como lo vienen siendo estos a continuación. ¿Ok? Nosotros nos encontramos en este nivel. Histología se encarga de estudiar propiamente los tejidos que conforman al cuerpo humano. No obstante, también podemos llegar a tocar ciertos temas celulares o incluso pues estudiar propiamente a los organelos como tal. Pero pues principalmente nos vamos a estar enfocando en este nivel. Las demás áreas están pues digamos que abarcando pues otras materias. Por ejemplo, pues la parte molecular le corresponde más a bioquímica y pues la parte de aparatos y sistemas o incluso órganos pues corresponde un poquito más para anatomía, ¿sale? Para que se van dando una idea de qué estudia cada materia y tengan así un panorama más general. Como les mencioné, pues histología al estudiar los tejidos, al final de cuentas, en su formación académica durante el primer año, ustedes van a tener la facultad y van a tener esa habilidad de poder interpretar y saber qué tipo de tejidos pues estudian esta materia. El objetivo es que ustedes aprendan y sepan identificar en su debido tiempo claramente cada uno de estos cortes y tejidos que están viendo acá. Pues ahora sí que como es el primer contacto que ustedes tienen con cada uno de estos cortes, al principio pues no van a saber qué están viendo y al contrario, pues puede ser que sea para la vista agradable, ya que pues son colores llamativos, son figuras nuevas posiblemente para muchos, pero pues poco a poco ustedes se van a ir acoplando, adaptando justamente a este nuevo cambio. Para esto, pues bueno, van a tener un ciclo escolar completo para lograr este objetivo, en el cual pues ustedes van a saber identificar al final de cuentas qué es cada cosita que ustedes están viendo acá en estos circulitos, en estos recuadros. Al final de cuentas ustedes van a tener esa habilidad y pues no dudo que sí la van a lograr. ¿Sale? Bueno, pues como les comentaba, existen cuatro tejidos básicos que conforman al ser humano. Propiamente corresponde al tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Durante este primer bloque, nosotros vamos a estar estudiando los primeros tres, mentira, los primeros dos. El siguiente bloque, en el bloque 2, vamos a estar estudiando el tejido muscular y nervioso. Este orden en el que yo se los puse, pues, determina el grado de, pues, complejidad que pueden llegar a tener los mismos tejidos. No es lo mismo, pues, una célula epitelial de la piel a una neurona que, pues, conforma el sistema nervioso como tal. Entonces, pues, este orden se da gracias a el grado de complejidad que puede tener el proceso metabólico de cada célula de cada tejido, ¿ok? Y bueno, pues aquí a continuación yo les muestro dos imágenes en las que están siendo identificadas los cuatro tejidos básicos. Entonces, pues, vamos a estudiarlas. De primera instancia tenemos que hablar del tejido epitelial. Justamente este se va a estar encontrando recubriendo las paredes internas de los vasos sanguíneos. Esta estructura verdosa corresponde propiamente a un vaso sanguíneo. Más adelante, en el siguiente bloque, vamos a aprender qué tipo de vaso sanguíneo es y cómo se ven estos en microscopio. El siguiente tejido que estuvimos hablando es el tejido conectivo. Este se encuentra adyacente, justamente corresponde propiamente a las estructuras azuladas. Todo esto de acá que les estoy pues enmarcando corresponde propiamente al tejido conjuntivo. Se compone pues principalmente de colágeno. No obstante, también pues hay poblaciones celulares que en un par de temas más vamos a estar hablando de ellas. El siguiente tejido que mencionamos es el tejido muscular. Este pues corresponde propiamente a estas células que se ven acá en un tono verde más intenso y si son observadores mantienen un patrón pues punteado, por así decirlo, en las periferias. Esto pues corresponde propiamente a los núcleos. Todo lo que ven ustedes de color rojo son núcleos de las células, ¿vale? Aquí también se ve un poquito de acá, del mismo tejido. Y finalmente el último es el tejido nervioso. Este corresponde a esta estructura de acá. Si se dan cuenta, tiene el mismo tono verdoso, pero pues obviamente la forma es totalmente diferente.
Entonces acá si empezamos a poner en práctica nuestra imaginación espacial, tienen que tener esa imaginación de que esta estructura de acá, si bien es cierto que parece una dona, pues al final de cuentas es un tubo pues alargado que corresponde a una vena, a una arteria, a un vaso sanguíneo, ¿ok? Así también estas estructuras celulares de acá, a pesar de que ustedes ven que tienen forma semicircular u ovoide, tienen que imaginarse que son extensiones, propiamente como si fueran pues alambres largos que corresponden a las fibras musculares. Y lo mismo aplica para esta estructura de un nervio, porque pues al final de cuentas son estructuras cilíndricas que se extienden a lo largo del cuerpo. ¿Ok? Em, y esta de aquí, pues bueno, es la misma imagen, es el mismo corte. Tenemos pues músculo en color rojo de acá, nervios con un color rojizo más intenso, un poquito más leve, perdón, colágena que corresponde propiamente a toda la porción azulada. Y finalmente, esto de aquí es un vaso sanguíneo. Y si se dan cuenta, estas células que están aquí están en el interior, ahora sí, por así decirlo, del vaso. Son aquellas que conforman justamente al tejido epitelial. ¿Ok? El tipo de tinción y pues cómo describir una imagen, yo creo que se los enseñaré un poquito más adelante para que pues se vayan familiarizando con los términos. ¿Sale? Ok. Aquí pues bueno, estamos viendo un corte igual histológico eh, para que se vayan familiarizando con los aparatos y sistemas, pues esto es colon, es intestino grueso, y aquí también podemos ver los cuatro tejidos básicos. Aquí pues es una vista un poco más alejada, a pocos aumentos, a diferencia de las dos anteriores que eran a muy pues sí, a cercanos aumentos, vaya. En primera instancia tenemos esta porción de acá, que corresponde propiamente al tejido epitelial. Entonces, lo que estoy delimitando propiamente con el puntero, esta porción de acá corresponde propiamente a células que derivan de este linaje celular del tejido epitelial. Si nos vamos un poquito más abajo, esta capa de acá que se ve un rosa pues un poquito más intenso, pues propiamente estaremos encontrando colágena, en este caso pues formando al tejido conectivo, ¿sale? Y si nos vamos un poquito más abajo, toda esta porción rosada, en su mayoría y en su totalidad, corresponde a músculo. Si se dan cuenta, también tiene otra tonalidad de rosa. Esta tinción que están viendo, pues, es la clásica, la de rutina, la que ustedes van a estar estudiando a lo largo de este primer ciclo escolar y, pues, la más importante para toda su carrera. Ejerzan o no ejerzan, pues, la rama propiamente de patología, patología clínica, patología, histopatología, vaya. Es una tinción clásica, vaya, y es HIE o hematoxilina y eosina, ¿sale? Y si se preguntan dónde está el último tejido, bueno, pues ese está un poquito más abajo, solamente que aquí no se ve, pero a eso le vamos a hacer zoom. Y si se dan cuenta, esta estructura de acá tiene como que una tonalidad un poquito más diferente al resto. Esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. Entonces, esas porciones que yo les acabo de enseñar corresponde propiamente al tejido nervioso, ¿sale? Entonces, para que se den cuenta de que un órgano complejo, propiamente el intestino grueso, también se compone de los cuatro tejidos básicos, que son los que ya estuvimos platicando. Y bueno, pues ya estuvimos mencionando que justamente el microscopio es una de las herramientas que se ocupan en histología, pues para llevar a cabo el estudio de los tejidos. Para ello, pues nada más les anexo una imagen de cómo se vería el interior del microscopio. Realmente es muy complejo ya que se compone por un conjunto de lentes que al final de cuentas lo que nos permite es observar estructuras celulares. Y bueno, pues dependiendo del tipo de microscopio, es el alcance de la visión que vamos a tener, pues para llevar a cabo el estudio del tejido propiamente. Es decir, hay microscopios que solamente tienen la capacidad de observar pues las estructuras celulares, pero pues también hay otros quienes nos ayudan un poco más. Incluso llegan a pues visualizar lo que vienen siendo los organelos de los mismos. Próximamente pues vamos a estar hablando de estos, entonces pues no se pierdan las siguientes clases.
Y bueno, pues aquí les traigo dos imágenes obtenidas a partir de un celular. Ambas son vistas a partir de un microscopio óptico y pues justamente es para que se den una idea de cómo se ve a la vista esto. Ustedes en sus prácticas de histología en la Facultad de Medicina van a tener la oportunidad de trabajar con estas herramientas. Ustedes van a agarrar un microscopio, puede ser que trabajen en parejas, pero al final de cuentas van a estar observando a través de una laminilla, pues justamente estas estructuras celulares. Y pues dentro de su tarea de ustedes que van a tener es sacar muestras, obtener imágenes de este tipo. Entonces, pues yo les recomendaría que aprovechen cada práctica porque no todos los doctores llevan a cabo pues esta enseñanza práctica. Y para ello pues existen microscopios virtuales que pueden cubrir hasta cierto punto pues estas sesiones prácticas, ¿ok? Em, Digo, por si se los están preguntando qué es lo que estamos viendo, en la izquierda estamos viendo lo que viene siendo pues próstata y en la imagen de la derecha estamos viendo lo que viene siendo otra vez colon, intestino grueso, ¿sale? Más adelante en tinciones pues vamos a aprender los diferentes tipos de tinciones que hay, así como pues qué estructuras se están resaltando, ¿ok? De momento solamente quédense con esto. Y bueno, pues para dar hincapié e inicio al primer tema de la clase de hoy, técnica histológica, tenemos que introducir un poquito acerca de este tema. Justamente para el estudio al microscopio de cualquier tejido, este tiene que ser procesado. No directamente es visto al microscopio, sino que justamente conlleva una serie de pasos que al final de cuentas nos va a dar este resultado de acá, al observar pues justamente la población celular que conforman el mismo tejido. Entonces, pues lo que se hace es aislar un órgano en conjunto, procesarlo aproximadamente en una serie de 10 pasos y al final de cuentas vamos a obtener este resultado de aquí. Para ello, pues vamos a estar usando diferentes herramientas y equipos que nos van a ayudar para llevar a cabo pues este cometido. El primero y más importante ya lo mencionamos, el microscopio. Sin embargo, también contamos con más herramientas como lo viene siendo el microtomo. Este va a ser pues una cuchilla gigante si lo quieren ver de cierta manera que pues va a estar procesando, va a estar cortando el tejido de tal manera que va a estar seccionándolo en pequeñas y delgadas laminillas que van a facilitar su observación al microscopio directamente. Y bueno, pues para comprender de mejor manera todo este proceso les traigo pues un video, un material de apoyo visual con el cual voy a estar ejemplificando y resumiendo toda la técnica histológica que en un par de minutos vamos a estar estudiando. Solamente que tuve que retirar el audio de fondo ya que cuenta con música y pues YouTube no sé si me pueda bajar el video por cuestiones de copyright, ¿sale? Y bien, pues como pudieron observar,
pues se llevó a cabo un proceso ordenado, un poco sofisticado, vaya, a primera impresión, pero pues el objetivo al final es la formación de una laminilla. Así es como se ve una ya finalizada. Esta de aquí solamente como anécdota es mía. En su momento yo la llegué a hacer. Más adelante les puedo platicar más acerca del proceso, pero pues el resultado es el mismo. Obtener esto de aquí, que ahora sí es apto, por así decirlo, para el estudio del microscopio como tal. ¿Vale? Muy posiblemente les dé un descansito. Tómense 5 o 10 minutos si gustan. Y ya para la siguiente parte del video, pues estaremos profundizando como tal en hablar cada paso de la técnica histológica, lo que corresponde. ¿Sale? Solamente que pues para finalizar esta presentación me gustaría dejarles esta frase. Quédensela para ustedes. Y pues nada, chicos. Hasta ahorita, pues tómense un descansito y más adelantito nos vemos. ¿Sale? Tenemos aquí la siguiente parte de lo que viene siendo la técnica histológica. Acá pues les presento justamente todo lo que vamos a estar hablando. Parece mucho, pero es poquito. ¿Sale? Entonces vamos a hacerlo lo más conciso posible y objetivo para que pues salgamos rápido. ¿Vale? Entonces, bueno, ya hablamos acerca de qué es la técnica histológica, ya tenemos una idea de qué es y al final vamos a estar viendo pues un video para reforzar todo este conocimiento. Entonces, pues bueno, para empezar. Quisiera hacer la pregunta para qué es o qué funciona o qué es en sí la técnica histológica. Y recapitulando, pues es la preparación que se lleva a cabo en los tejidos para su proceso y su posterior estudio a nivel microscópico. Básicamente eso es. Entonces, de primera instancia tenemos que conseguir una muestra. Si queremos estudiar corazón, pues obtenemos un pedacito del corazón, lo procesamos, lo aislamos, obviamente. Y al final, dentro de estos 10 pasos que vamos a estar hablando, obtenemos este resultado final, ¿vale? Resumido en imágenes, sería esto que tenemos acá arriba. Entonces, pues para esto, la técnica histológica deben de saber ustedes que puede tener diferentes pasos, no solamente son 10. Hay quienes manejan 6, hay quienes manejan 5, hay quienes manejan más. A mí me gusta dejarlo en 10 porque casi todos lo dejan así y además es un número par. Entonces, pues a mí me gusta manejarlo en 10. Pero les digo, puede variar el número. Entonces, por ese detalle, en el departamental, pues como tal no les pueden poner el número del paso, porque pues puede variar de acuerdo al autor. En todo caso, les deben de poner el nombre del paso. Ahí sí ya ustedes deberían de dominar qué paso es, ¿no? Entonces, en primera instancia, pues tenemos que obtener la muestra. Esto pues se puede lograr de diferentes formas. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el tipo de organismo que tenemos. No es lo mismo tener una muestra de un tejido vivo que de un tejido muerto, o de un sujeto vivo que de un sujeto muerto. Entonces, al menos aquí en histología, justamente en la materia propiamente de la facultad, nos enfocamos a estudiar en sujetos vivos, en tejidos vivos. Propiamente, el nombre que recibe la toma de muestra de un tejido muerto es propiamente la necropsia, ¿vale? Y no sé si también habrán escuchado el término de autopsia. Este último término más bien se usa para el estudio de qué murió esta persona. Pero pues aquí no lo incluimos, solamente nos quedemos con biopsia o necropsia, ¿vale? Bueno, entonces una vez que ya tenemos el tejido, lo podemos aislar de diferente manera de acuerdo a los objetivos. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un tejido de origen tumoral, pero no estamos seguros de que si sí es o no es, pues se pueden tratar de diferente manera. Si solamente queremos diagnosticar y tener la certeza de que si es o no es, pues podemos tomar un fragmento del todo. Cuando tomamos solamente un fragmento de un todo, se le llama esto una toma de biopsia incisional. Solamente estamos tomando una pequeña porción del pastel. Sin embargo, cuando ya se confirma de que sí puede ser algo maligno, ya extraemos el total. Y entonces esto ya corresponde propiamente a una biopsia excisional. Entonces acá les traigo justamente cómo se vería esto.
Cuando es un tumor, pues justamente se dice que se deja un borde aproximadamente de 3 centímetros a partir de los bordes del mismo, pues con el objetivo de que se retire propiamente bien la porción maligna, ¿vale? Déjenme ver si puedo sacar eso, justamente. No sé si se vea bien el puntero, porque a veces me parece que no. No sé si se ve. Así es como Sí, yo lo se ve estoy aquí. subrayando. Va, que va. Perfecto. Entonces, bueno, así es como se ve una toma de muestra tanto incisional como excisional. No obstante, para también sacar y procesar estos tejidos, hay diferentes formas. Es decir, no es lo mismo que yo procese un pedazo de piel a procesar un hueso. Es totalmente diferente la forma en la que uno va a tener que obtener este tejido. Por lo tanto, nos podemos hacer de la idea de que existen diferentes formas de obtener la muestra de acuerdo al tejido que se esté hablando. En primer lugar, hablando, por ejemplo, de la piel, tenemos una herramienta denominada propiamente sacabocados. Justamente es un utensilio de este calibre, el cual hace una microperforación con el objetivo de retirar las primeras capas de la piel y pues posteriormente su estudio al microscopio. Hay otra forma también de sacar tejidos, por ejemplo, cuando estamos hablando de cavidades, tenemos una forma que en este caso es la citología. Hay diferentes tipos de citología. La que yo quiero que por el momento se queden ustedes es la citología exfoliativa. Esto consiste en raspar las primeras capas del epitelio, en este caso, pues para retirarlas y estudiarlas para ver su morfología, coloración, tamaño y forma. Esto se ve más en estudios de pues tomas vaginales. Se hace una citología exfoliativa a nivel de la mucosa vaginal con el objetivo de identificar si puede haber infección o no, justamente hablando de componentes o de cuerpos virales. Un ejemplo claro está el BPH, que justamente se tiene que hacer un estudio cada cierto tiempo en las mujeres con el objetivo de descartar infecciones de esta índole, ¿vale? El siguiente forma en la cual uno puede sacar una muestra es por punción. Cuando estamos hablando de un tejido líquido, principalmente la sangre o también sangre de médula ósea. Aquí difiere el instrumental que se utilice, pero por ejemplo, en la toma de muestras de sangre periférica, utilizamos pues una aguja de calibre más pequeño. Es a lo que se le conoce como BAF, eh, punción de aspiración por aguja fina, pero cuando se tiene una punción a nivel de médula ósea, este nombre cambia, la aguja ya no es BAF, ya es BAJ. En este caso, corresponde propiamente a punción por aspiración de aguja gruesa. Finalmente, en el caso del hueso, pues propiamente como tal, em, no tiene nombre, es decir, se le llama trepanación, pero ya es una terminología antigua, y justamente es una práctica que antes se hacía a los guerreros que sufrían de fracturas, entonces se les retiraba pues la porción del hueso completo, pues para que no tuviera dolor como tal, ¿no? A la hora del campo de batalla. Pero bueno, el nombre que ustedes pueden también llegar a manejar justamente es trepanación cuando se trata de una biopsia de hueso, ¿sale? El resultado final, pues es esto. Al final de cuentas van a obtener un pedazo de la muestra y ya está aislada completamente. Entonces estas son las diferentes formas en las que ustedes pueden obtener una muestra. Al final, ¿qué se le hace? Entonces, una vez que tú tienes tu pedazo de muestra considerable, ya sea pequeñito, pues tienes que empezar a tratarlo. Eh, Cuando se toma la biopsia por un sujeto vivo, en este caso, pues la célula sigue viva. Es decir, no pasa mucho tiempo después de que haya sido aislada de su entorno natural. Por lo tanto, la célula se empieza a estresar, el metabolismo celular empieza a cambiar y todo esto conlleva a la putrefacción posterior del tejido. Entonces, esto es cuestión de minutos, horas, tal vez para poder tratar el tejido antes de que empiece a llevar a cabo procesos autolíticos y de destrucción. Por lo tanto, tenemos que frenar ese proceso metabólico. Esto se logra mediante el siguiente paso, que es la fijación.
La fijación pueden ser de dos tipos principalmente. Puede ser una fijación química, que es la que ustedes van a tatuarse y van a estar estudiando, pero también tenemos una fijación física. Esta es mm, menos usada dependiendo de la técnica que se use y del objetivo que se logre, pero también es importante que sepan que existe. La que ustedes les van a estar preguntando, pues en todo el momento es la fijación química. Entonces, para este tipo de fijación empleamos componentes químicos como su nombre lo dice. El objetivo de acá, pues como ya les mencioné, es detener los procesos autolíticos y asimismo tiene una ventaja que que el método físico tiene, que no tiene, perdón. En este caso, funciona como un mordiente. El mordiente quiere decir que el tejido va a tener pues mayor facilidad de ser adherido a un colorante al momento en que se lleva a cabo su tinción, cosa que los métodos físicos no logran, ¿vale? Asimismo, el método químico logra mayor rigidez en el mismo, una arquitectura celular más uniforme, más bonita, a diferencia del otro. Entonces, aquí, pues sí me gustaría recalcar esta porción de acá, ya que son las características básicas que cualquier agente químico deba de tener. En este caso, se busca, permítanme tantito, chicos. Me llegó un mensaje, listo. Sí, en este caso se está buscando que el mismo sea barato, accesible y manipulable. ¿Esto por qué? Pues en este caso la compañía no busca pues perder dinero, entonces debe de buscar elementos baratos que sean fáciles de conseguir y asimismo que sean fáciles de manejar. Esto con el objetivo de que no causen daños al personal quien lo esté manipulando. Pero dejando de lado estas tres características, hay otras dos que son aún más importantes. En este caso es el poder de penetración y de difusión. Es decir, que tanto pueda pasar, por ejemplo, o traspasar el tejido cortado. En este caso, pues justamente su penetración en todo el sentido de la palabra, pero también hasta qué campo de distribución tiene, qué tanto se difunde a lo largo del corte. Son dos cosas que deben de tener en cuenta este fijador. Y uno de los muchos fijadores químicos que existen, el que siempre les van a estar preguntando y el que se considera como el fijador universal, es el formol al 10%. Cuando yo hablo de formol al 10%, también llamado tamponado, hace referencia a una fracción de una solución de formol previamente hecha. Esta solución de formol previamente hecha es a lo que se le conoce como formol comercial, ¿vale? El formol comercial tiene varios elementos que lo componen, principalmente formaldehído y agua destilada. Cuando yo hablo de formol comercial, estas concentraciones varían a la del 10%, porque solamente es una fracción. Entonces, cuando es el formol comercial, se compone de agua destilada aproximadamente al 60 y el formaldehído al 40. Tienen más elementos como lo viene siendo el fosfato monosódico, fosfato disódico y metanol. En este caso, pues para evitar cambios en el pH, más adelante les voy a hablar un poquito más de estos dos elementos, pero quiero que se queden con esos datos. Cuando es un fórmula comercial, las concentraciones varían. En este caso, 60 y 40 respectivamente. Cuando se diluye la formulación de este fórmula comercial al 10%, va a bajar la concentración. En este caso, el formaldehído disminuye a un 4% y ustedes pensarán que el resto sería el 6% de agua destilada. Y no, porque estamos hablando de un total de un 100%. Entonces, el resto está diluido por agua destilada. Si se lo preguntan, el fórmula al 10% es una porción diluida del fórmula comercial, ¿vale? Entonces, además de esto, tenemos otros dos componentes, ya lo había mencionado, el fosfato monosódico o disódico, sí, el disódico o el metanol. Los primeros dos que les mencioné principalmente funcionan para mantener esta formulación en un pH neutro, porque pues
Si hay variaciones en el pH, se pueden formar ácidos y esto va a dañar al tejido. No obstante, por otro lado, el metanol lo que hace es evitar la formación de polímeros, es decir, que se aglomere el mismo líquido y pues caduque, por así decirlo. Aquí les traigo una presentación de cómo se vería un formol al 10%. Y el mecanismo de este es interesante ya que actúa a nivel de las proteínas. Ahorita no me puedo detener a explicar qué es una proteína, pero solamente quiero que se queden que forma parte de el nivel de organización de la materia. En algún punto entre el nivel molecular y bioquímico, ahí se encuentran las proteínas. Forman parte de lo que son llamados biomoléculas, ujú, las cuales son cuatro principalmente las que componen al ser humano. La primera son carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Y esas cuatro ustedes las van a estar estudiando en bioquímica. Por eso tienen cuatro bloques. Entonces, de momento quiero que se queden que las proteínas forman parte del nivel molecular. Y asimismo, cada proteína está formada por algo que se llaman aminoácidos. Son como un rompecabezas, ¿vale? Entonces, se va haciendo más y más pequeña esta escala. Esto lo digo porque en este caso el fórmula al 10%, su mecanismo de acción es a nivel proteico. En este caso, imagínense que el formol empieza a aglomerar las proteínas, las empieza a comunicar y formar algo que se llaman enlaces cruzados. Entonces mantienen la estructura pues rígida, ¿sale? De ahí a que justamente mantiene fijado el tejido. Si se lo preguntan ya muy molecularmente, muy específicamente, este enlace cruzado se lleva a cabo a nivel del aminoácido llamado lisina. Ustedes van a estar estudiando en bioquímica qué aminoácidos hay. Uno de ellos es la famosa lisina, ¿vale? A ese nivel se lleva a cabo esta reacción química. Y justamente esto es a lo que se le conoce como cross-linking, enlace cruzado. Pero va, lo más importante que ustedes deben de manejar hasta ahorita es el nombre del formol, que es el 10%, y eso pues puede ser pregunta clásica departamental. ¿Cuál es el fijador universal? Pues el formol al 10%, ¿va? Las concentraciones como tal es muy difícil que se las pregunten, más que nada solamente si son exámenes pues un poquito más pesados, ¿no? De momento ustedes con que sepan que es formol al 10% está muy bien. Y así se ve pues justamente un tejido que está siendo procesado por este método de fijación. Acá a mi izquierda, si se dan cuenta, volvemos a ver una estructura que a lo mejor ya les es familiar. Aquí encontramos el famoso glomérulo renal, ¿vale? Y si se dan cuenta, mantiene una coloración más viva, con estructuras más delimitadas. Por lo tanto, nos está hablando de que este tejido sí fue procesado por la fijación, a diferencia del que está a mi derecha. Si se dan cuenta, las estructuras están muchísimo menos claras y pues tienen pues sí, un patrón más irregular. En este caso, pues justamente no fue procesado por el formol, ¿ok? Ahora, para su mala o buena suerte, esto que les acabo de hablar aplica cuando vamos a observar estructuras al microscopio, pero óptico. Más adelante en la siguiente clase vamos a estar hablando de que existen dos tipos de microscopio, uno óptico y otro eléctrico. El óptico es el que funciona pues justamente con luz propiamente, pero también tenemos un tipo de microscopio que funciona con electrones. Este es el famoso MET, microscopio electrónico de transmisión o de barrido, puede ser. Les digo, vamos a tener una clase entera para hablar esto, pero solamente de momento hasta ahorita quiero que se queden que esto que les hablé aplica para el microscopio óptico. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener que hay otros fijadores. En este caso, pues les traigo el glutaraldehído. Este es utilizado en su contraparte, en el microscopio electrónico, ya sea de transmisión o de barrido, ¿vale? Las concentraciones pues van cambiando, en este caso es glutaraldehído al 2,5%, pero solamente aplica para el MET, ¿vale? MET, así se abrevia. En este mismo campo también tenemos otro fijador, en este caso es el tetraóxido de osmio, también aplica para el MET. Y yo les agradecería si no se les olvida ese nombre porque lo vamos a estar trabajando en la clase de tinciones, ¿vale? De momento, quédense con estos dos nombres.
Pasamos ahora por el microscopio, ahora yo por el microscopio, por la fijación física. Acá no estamos ocupando componentes químicos, sino más bien pues fijadores diferentes. En este caso estamos usando el frío como tal, ya que aquí el tejido se procesa a bajas temperaturas utilizando nitrógeno líquido. Esto con el objetivo de congelar rápidamente la muestra y que no avancen estos procesos post-mortem. Mm, Este método de fijación principalmente solamente es utilizado cuando hay procesos, pues, un poco más express, por así decirlo, cuando se está en una cirugía, por así decirlo, y el cirujano necesita determinar si ese tejido es A o B, puede ser maligno o benigno. Entonces lo que se hace es tomar una fracción por una biopsia incisional, ujú, y es procesado en laboratorio. Entonces ahí se congela, se lleva a cabo otros pasos que son fuera de la técnica histológica universal y se obtienen otros resultados. La ventaja de acá es que este es más rápido, obviamente. La desventaja es que pues daña el tejido. Entonces aquí como que las estructuras celulares empiezan a cambiar de forma. Entonces pues es menos certero el diagnóstico. Entonces pues justamente aquí ahorita vamos a ver cómo se ve. Si se dan cuenta, es muy diferente el tejido. Acá tenemos que se ven pues estructuras más difusas, menos regulares y pues a simple vista menos estéticas. Que por el otro lado encontramos estructuras celulares más definidas, con alta resolución, e incluso el color de la tinción cambia. Entonces así es como se ve un tejido procesado em, por este método de fijación en nitrógeno a uno que fue procesado por una técnica histológica completa, ¿vale? Si se lo preguntan, aquí estamos viendo colon, es decir, otra vez intestino grueso, que más adelante van a estar aprendiendo a distinguir, ¿vale? Si se lo preguntan también, el por qué sucede esto es por una propiedad química que tiene el agua, en este caso, la formación de puentes de hidrógeno. El agua, cuando se congela a temperaturas bajas, tiende a reorganizar su materia molecular, de tal manera que se llega a expandir las moléculas entre sí. Entonces, si estamos hablando de que las células mantienen agua, porque nosotros estamos compuestos de agua, al momento en que se congela, pues el agua expande y rompe membranas. Al romper membranas, pues se obtiene el resultado visto previamente. A diferencia de que si se mantiene en un estado líquido, pues homogéneo, no va a llevar a cabo este proceso, ¿vale? El cómo se lleva a cabo esto es por esta herramienta. Bueno, este instrumento en este caso es el... Ay, Dios mío. Perdón, chicos. Luego se me olvidan los nombres así de la nada. Denme 5 minutitos en lo que me acuerdo del nombre. ¿Sale? Criostato, perdón. Les digo, por el criostato. Justamente es una herramienta que nos va a permitir llevar a cabo este proceso de manera rápida. El criostato lo que va a hacer es que sumerges el tejido en nitrógeno y mediante cuchillas empezar a procesar, cortar, cortar hasta llegar a ese resultado. ¿Vale? El siguiente paso propiamente corresponde a justamente tomando en cuenta el proceso químico de fijación. El siguiente paso es que una vez que ya lo tengas el tejido listo, tú lo vayas a deshidratar. La razón del por qué es que los componentes químicos que se usan a continuación no son compatibles con el agua. Por lo tanto, necesitamos retirarla. Para esto se hace una deshidratación con alcohol. En este caso son concentraciones alcoholadas crecientes. El ejemplo que aquí les tengo es concentraciones de alcohol bajas que van a empezar a ir aumentando, aumentando hasta llegar a un 100%. Cuando se llegue a ese 100% de alcohol, se retira el tejido de ahí, ¿vale? Y es procesado al siguiente paso. En este caso se va a llevar a cabo un aclaramiento del tejido. Cuando el tejido ya está totalmente deshidratado, se tiene que adaptar al siguiente elemento. Entonces, recapitulando, hasta el momento el tejido ya no tiene agua y tiene alcohol. Entonces, el alcohol desafortunadamente no es compatible con el posterior elemento que vamos a ocupar, que en este caso es parafina o resina. Si no es compatible, necesitamos hacerlo compatible. Por lo tanto, vamos a ocupar un elemento intermedio entre estos dos, el cual es
el gilol, ¿vale? Para esto se lleva a cabo el aclaramiento. Entonces, deshidratación, alcohol y aclaramiento gilol, también llamado tolueno. Entonces aquí se los tengo, ¿vale? La razón del por qué se hace esto principalmente es para hacer compatible justamente estos dos elementos, entre el tejido y la parafina. El gilol va a tener la capacidad de retirar los restos de alcohol y una de las ventajas también de hacer esto es que su nombre, su mismo nombre lo dice, va a aclarar el tejido, va a aclarar el campo, entonces se va a ver un tanto más estético, con mayor resolución, ¿sale? Entonces una vez que el tejido ya es sumergido otra vez en gilol, ya se saca y para su buena suerte el gilol sí es compatible con la parafina, ya que ese es el medio que nos va a ayudar para mantener un bloque sólido del tejido, ¿vale? El aclaramiento también se le llama diafanización, ¿sale? Y hay muchos tipos de diafanizadores. Aquí les tengo varios ejemplos, pero el que siempre les van a preguntar a ustedes es el gilol. Esto de acá, pues justamente corresponde al histoquinete. El histoquinete va a ser una herramienta también que nos va a ayudar a llevar a cabo todos estos primeros tres procesos que les mencioné, de fijar el tejido, de deshidratarlo y para su posterior aclaramiento. Si se dan cuenta, en su centro tiene diferentes envases en donde ahí se va a depositar el tejido con una concentración de cada componente químico y de acuerdo aquí a tu programación que se le meta acá a la máquina, pues va a empezar a girar, girar, girar hasta formar un ciclo y se va cambiando el contenido, se va cambiando de envase. Entonces, esta es una herramienta que nos ayuda a procesar todo esto. Como dato curioso, sí, el departamento de histología, de lo que yo vi, tienen un histoquinete ahí en sus instalaciones. Una vez nos llegaron a pasar ahí cuando hicimos un procesamiento de muestra y se ve muy padre, la verdad. Entonces, pues, de verdad, si quisieran entrar a dar clases ahí con ellos, pues no lo duden, hagan el intento, ¿sale? No están exentos a, pues, que pase cualquier cosa. Y bueno, regresando acá al tema, el siguiente paso es la infiltración e inclusión. Acá igual son dos pasos por separados, pero el objetivo es el mismo. Acá una vez que tú tienes ya el tejido procesado en Hilol, entonces ya tienes que hacerlo más rígido, tienes que hacerlo más sólido. Para eso tú vas a sumergir el tejido propiamente en un bloque sólido. En este caso ocupamos parafina. Es la misma, es como si fuera una vela, justamente. Se tiene este componente que va a ser un bloque sólido alrededor del tejido para después cortarlo y cuando pasen las cuchillas, pues no se maltrate el tejido tanto, ¿vale? Pero aquí volvemos a aplicar lo mismo. Eh, la parafina solamente está dirigida o enfocada al microscopio óptico. Si queremos utilizar el microscopio electrónico, ya ocupamos una resina líquida. Entonces, sí cambia. Y esto sí puede ser igual pregunta tanto de DEPA como sus doctores. Es más fácil que se lo pregunten sus doctores, ¿vale? Ok. Entonces, una vez que tú tienes el tejido, lo sumerges en parafina y eso solamente se llama infiltración, ¿vale? Cuando es inclusión, cuando tú dejas secar el tejido. Entonces dejas secarlo y obtienes un bloque sólido, como se ve acá. Esta acción de esperar y secar se le llama inclusión, ¿vale? Y pues acá obviamente el objetivo es mantener sólido el tejido, como ya se mencionó anteriormente, ¿vale? Esto con el objetivo de que cuando pase la cuchilla, pues se mantenga una estructura sólida más estable, ¿ok? Este proceso que les acabo de hablar se le conoce como taco, ¿vale? La función vaya, aquí no les traigo cómo se llama los procesos de todo esto que ven acá va a estar lleno de parafina o de resina. Ok. Sí se oye bien. Sí, sí, ahí está. Perdón, pensé que me había desconectado. Pero sí, va a estar aquí tanto resina o parafina y posteriormente aquí tú vas a poner tu tejido. Lo sumerges bien de tal forma de que sea cubierto la mayor parte del tejido y posteriormente se van a utilizar estos cassettes. Estos cassettes que son de plástico van a ir sobre estas charolitas para que cuando se seque, cuando esté ya sólido el molde, retires esta base, por así decirlo, y te quede este resultado de acá, ¿sale? Esto de acá es desmontable, entonces al final
el bloque sólido lo desmontas otra vez del cassette y ya tienes propiamente tu tejido embebido en parafina o en resina. Anteriormente se utilizaban otras herramientas como lo vienen siendo las barras de Lookout, pero tengo entendido que ya es una herramienta ya no utilizada, la verdad. Ya se usan más estos herramientas e instrumentos. ¿Sale? El siguiente paso, una vez que tú ya tienes tu bloque sólido, pues obviamente es cortarlo. Entonces, para eso igual utilizamos diferentes herramientas, como lo viene siendo el famoso microtomo. Acá es, digamos, como si fuera, no sé cómo se le llame, jamonera, esa que ustedes ven en el mercado, literal así, pero pues en chiquita, donde justamente tenemos un filo, una hoja, puede ser de diferente material dependiendo del objetivo, pero es una navaja que va a estar cortando, cortando, cortando hasta formar una tira muy delgada del tejido. ¿Cómo se ve esto así? Aquí tienes tu bloque sólido, ya está montado y esto que ven acá es el resultado. Si se dan cuenta, pues obviamente ni se ve ni siquiera el tejido. Entonces, de ahí a que se utilicen tinciones y todo lo que conlleva. Esta manivela que ustedes ven acá va girando, girando, girando y aquí va saliendo una tirita muy delgada. Se dice que es más delgada que una hoja de papel, entonces nada más para que se den cuenta del calibre. Dependiendo igual de la microscopía que estemos utilizando, se va a emplear diferentes materiales. Por ejemplo, en el microscopio óptico utilizamos propiamente el microtomo. Esta herramienta solamente tiene la capacidad de llevar a cabo cortes de diferente grosor, es decir, de 5 a 10 de 5 a 10 micras, a cambio de su hermano gemelo que viene siendo el ultramicrotomo. Acá en este caso, pues es utilizado principalmente para microscopía electrónica, pero también hay la posibilidad de que sea utilizado para microscopía óptica. Esto dependiendo de la configuración que se le meta, ya que también puede formar cortes de 0,5 a una micra. Estos de acá son vistas en el óptico, pero no me gustaría decir bajo ciertas condiciones porque no es la regla, sino más bien es lo más usual. Este tipo de cortes son llamados semifinos, semifinos, y son utilizados para observar estructuras delicadas, con una arquitectura muy, muy delicada, por ejemplo, el riñón. Ajá. Entonces, usualmente estos cortes se usan en riñón, no es la regla. Y también, usualmente, estos cortes son utilizados en tinciones especiales. Em, para cuando hablemos en tinciones les voy a recalcar esto y vamos a recordarlo de momento, solamente quédense con esto. Pero lo universal, entonces, es que se utilice para electrónica y el grosor de los cortes, cuando es para electrónica, es de 25 o 50 hasta los 100 nanómetros aproximadamente. Y justamente el tipo de material es diferente. Por ejemplo, en el ultramicrotomo utilizamos cuchillas tanto de diamante o de vidrio, a diferencia del microtomo que utilizamos cuchillas de acero. El cómo se ven, pues aquí les presento cómo se ve cada uno de estos, solamente para que se familiaricen. Propiamente en el DEPA no les van a meter una imagen de un histoquinete o de un ultramicrotomo, no. Eso sí, es muy imposible que suceda. ¿Sale? El siguiente paso es el baño de flotación. Acá lo que sucede es que una vez que tú tienes la tirita delgada que salió procesada anteriormente, sea em, procesada, ahora vaya en una tina de flotación. ¿Esto qué significa? Ustedes cuando cortan y cuando pasa el cuchillo, inevitablemente la parafina se va a arrugar, se van a hacer micropliegues. Entonces, si no se pasa por este proceso, se va a obtener este resultado. El tejido queda solapado, por así decirlo, o sobrepuesto. Y pues obviamente no se ve nada bonito. Por lo tanto, pues se tiene que llevar a cabo este objetivo, este paso para que se distienda totalmente la muestra y se eviten estos artefactos, ¿sale? Entonces, para ello se utilizan estas tinas de flotación, las cuales pueden estar en temperaturas tanto cálidas como pues elevadas, vaya, con el objetivo de distender la muestra. Al final de cuentas, lo que se hace es que
portaobjetos, vaya, se vayan cortando las tiras en fracciones más pequeñas y que estas fracciones más pequeñas sean montadas por el portaobjetos. Esta acción de cortar y pues tomar la muestra se le llama pescar la muestra propiamente. A veces pues uno puede decir la pescación, pero no, o sea, lo más formal es pescar la muestra, ¿sale? Aquí se ve cómo se está llevando esta técnica de que se mete el portaobjetos, subes y retiras totalmente. Al final de cuentas aquí se va a quedar impregnado. Y bueno, así es como se vería, ¿sale? Am, en algunas ocasiones van a encontrar de que para hacer este paso también se someten otros componentes químicos para mantenerlo pegado. Son agentes adherentes, ¿sale? Hay de diferentes tipos. No es necesario que se los aprendan, pero solamente que sí, pues conozcan que se lleva a cabo también este proceso. ¿Ok? Y bueno, ya casi acabando. El siguiente paso, una vez que tú ya tienes tu laminilla ahí montada con la tira de parafina y el tejido ahí embebido, lo que uno necesita ahora es empezar a teñir. Sin embargo, para llegar hasta ese paso, necesitamos retirar la parafina. ¿Por qué? Porque em, el colorante, vaya, no es afín con la parafina, porque en algunas ocasiones el mismo está hecho a base de componentes acuosos. Entonces, pues el agua no es compatible con la parafina. Por lo tanto, se tiene que retirar. Si ustedes em, empiezan a asociar todo lo que yo les he mencionado, van a comprender el por qué volvemos a regresar al proceso o al paso número 3. En este caso, llevar a cabo un aclaramiento que aquí se le conoce como desparafinado. Aquí igual se aplica lo mismo. Se aplica Gilol con el objetivo de diluir la parafina y dejar el tejido pues expuesto. Una vez que está expuesto el tejido, empiezas a rehidratar. Si anteriormente utilizamos concentraciones alcoholadas de forma creciente, ahora van a ser decrecientes, es decir, de una concentración alta hacia una baja. Una vez que ya tengas tu tejido así a estas concentraciones alcoholadas, finalmente se va a hidratar propiamente con agua destilada y pues ya tendrías tu tejido otra vez hidratado. Para esto, lo que conlleva esto ahora sí es utilizar una tinción. La tinción de rutina que se lleva a cabo en el 90% de las ocasiones o dependiendo del objetivo es hematoxilina y eosina. Para este caso, entonces, son componentes o son tinciones que están hechas a base de agua o tienen componentes acuosos. De ahí a que se lleva a cabo este proceso de hidratación. Entonces, la razón del cual podemos y se lleva a cabo esta tinción es para, pues, contrastar, perdón, las estructuras celulares, porque por sí solas no se ve nada. Entonces, al meter una tinción se empieza a contrastar, se empiezan a ver estructuras celulares como el núcleo, citoplasma, organelos y lo demás, ¿ok? Con esto, pues, nos da una ayuda para llegar a un histodiagnóstico y, pues, un diagnóstico más certero de lo que estamos viendo. Para llevar a cabo esto, pues nos apoyamos de herramientas como lo vienen siendo las rendijas. Acá pues se apoyan las laminillas de forma así ordenada, una al lado de la otra, para después ser sometidas por la tinción correspondiente. Les digo que la principal y la de rutina es hematoxilina y eosina, y aquí les traigo un corte de cómo se vería propiamente hematoxilina sola, eosina sola, y si las combinas ambas, se obtiene esto. El orden de llevar a cabo este proceso primero es sumergir el tejido en hematoxilina y después en eosina. Siempre es así. Esto porque la eosina tiene características más abrasivas, en el sentido en el que contrasta más con otras estructuras que no deberían y deja la hematoxilina pues bailando sola. Por lo tanto, le tenemos que dar más chance a hematoxilina, vaya, para que se adhiera a estas estructuras que queremos ver. En la clase de tinciones vamos a hablar qué tipo de estructuras celulares son las que tienen afinidad a cada una de estas. ¿Sale? Aquí les traigo igual otro corte de cómo se vería procesada diferentes cortes con hematoxilina y eosina. ¿Vale?
El primero es esófago, justamente estoy casi seguro que se sacó de Histology Guide, la verdad no recuerdo. Y el segundo es un corte de un folículo piloso, ¿sale? En este caso de piel. El último, bueno, el penúltimo paso viene siendo la otra vez deshidratación. ¿Esto por qué? Porque cuando tú tienes hidratado el tejido, tiene componentes acuosos, agua, que puede interferir con la luz y la mecánica de la misma al observar la muestra. En este caso, puede generar difracción de más, que pueda ver y que se vea el tejido, pues, un tanto borroso. Entonces, para eliminar y tener una nitidez más pues más bonita, vaya, del tejido se lleva a cabo este proceso de deshidratación, retirar todo el exceso de agua y pintura o tinción, vaya, que se haya quedado anteriormente. Y el proceso es el mismo, ¿sale? Y el último, ahora sí, el montaje. Una vez que ya hayas deshidratado bien tu tejido, lo único que tienes que hacer es poner un cubre objetos. No es lo mismo porta que cubre objetos. Y se le va a aplicar una gota de resina. En este caso, anteriormente, hace, no sé, no tengo la fecha exacta cuántos años, pero el bálsamo de Canadá era el tipo de resina más usada en la antigüedad. Ahora se utilizan resinas más em, sintéticas, ¿sale? Y pues bueno, justamente una de las desventajas que se dice que tenía el bálsamo de Canadá es que al tiempo se volvía la laminilla amarilla y opacaba justamente pues la muestra. Entonces, pues para mejorar esto se utilizaron otras resinas, pero pues bueno, aquí se los dejo para que tengan este conocimiento, ¿sale? Y ya, acabamos con técnica histológica. A mi consideración no es un tema tan pesado, a lo mejor al principio sí. Si se lo preguntan si tiene alguna utilidad clínica de base, pues no, solamente aplica si tú quieres ser patólogo, laboratorista, histotecnólogo, eh, histopatólogo, todo lo que tenga que ver con patología y tú estés trabajando en un laboratorio, ahí aplica pues este conocimiento. De momento pues no se ve realmente en clínicas, en hospitales, no es como que se aplique, ¿verdad? No es como que tú diagnostiques con esto. Sin embargo, pues es algo que el temario de la facultad lo demanda, el que el alumno sepa y pues aquí está, ¿sale? Aquí les tengo un resumen, justamente, pues procesando todo esto, lo que vimos. Y pues esto sería todo por al menos en esta primera clase, ¿sale? De técnica histológica. La siguiente tema viene siendo em, microscopía y óptica. De ahí solamente voy a agarrar la mitad del tema porque está largo. Entonces ahí está un poquito más pesado el tema. Entonces déjenme ponerle pausa a esto. Mm, mm, sí. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? Vale, pues acá nos encontramos con la siguiente parte de la clase. En este caso vamos a empezar a hablar de lo que viene siendo óptica y microscopía. La primera clase de hoy solamente va a ser óptica y trataré igual de ser lo más conciso posible. ¿Vale? Aquí empleamos un poquito cosas de física, cosas que posiblemente recientemente ustedes están viendo o vieron, pero pues va, solamente lo más importante. Para empezar acá, me gustaría aclarar y pues mencionar en qué consiste la parte de óptica. Acá más que nada vamos a estar estudiando el fenómeno de la luz propiamente. Para ello hay que introducirnos y hablar acerca de qué es la luz propiamente. Justamente pues como sabrán, toda fuente luminosa principalmente pues deriva del sol. El sol pues al estar iluminando pues todo lo que conlleva el espacio, suelta energía. Esta energía ha recibido el nombre de un espectro, propiamente el espectro electromagnético. Y pues es toda la conjunción de los rayos luminosos que expulsa el sol.
Sin embargo, esta energía que es liberada no toda es captada pues por nosotros. Eso es propiamente el espectro electromagnético. Ahora sí que toda la energía luminosa radiante del Sol que es emanada. No obstante, pues como les digo, no toda es captada por los ojos humanos, ¿vale? Entonces aquí les tengo pues un esquema cómo está organizando todo este sistema energético. Tenemos diferentes tipos de ondas que conforman este espectro, desde ondas de radio hasta los rayos gamma. Si se dan cuenta, acá pues vamos a estar estudiando la porción de ondas, entonces pues vamos a estar hablando de las longitudes de ondas, amplitud y todo lo que conlleva al mismo. También si son observadores, conforme el espectro va avanzando hacia una dirección determinada, las longitudes de ondas van variando. Esto es lo que determina si lo podemos o no ver, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sí podemos ver del espectro electromagnético? Pues solamente el espectro de luz visible, ¿ok? También llamada energía luminosa. Esta porción luminosa solamente abarca aproximadamente desde los 400 hasta los 700, 750 nanómetros. Y es toda la gama de colores que vemos. Entonces, toda esta gama de colores está pues compactada, por así decirlo, en energía luminosa tipo blanca. Es de ahí a que ustedes habrán escuchado que la conjunción de todos los colores pues determina en el color blanco. Ujú. Si se descompone esta luz, si se difracta, vaya, pues tenemos este resultado, esta gama de colores que pues, que todos percibimos, ¿vale? Entonces, el rango, pues les menciono, va aproximadamente de los 400 a 700 nanómetros y consigo van variando las longitudes de onda. La amplitud también puede variar. Justamente a continuación les traigo un apartado para que recuerden cuáles son los componentes de la misma, para que no se vayan perdiendo. Entonces, la longitud de onda básicamente se define la distancia que hay entre un valle y un valle o una cresta y una cresta. ¿Ok? La longitud determina principalmente el color. Ustedes se preguntarán cómo es posible. ¿Cuáles materiales que se usan ahí está, justo. Pues justamente, como les digo, dependiendo de la longitud de onda, se van teniendo diferentes gamas de colores. Cuando son longitudes de ondas, pues amplias, como lo vienen siendo los tipos de rayos, perdón, los tipos de ondas de radio, pues tienden a ser colores un poco más rojizos, ¿sale? Conforme se van acercando a una longitud de onda más pequeña, el color tiende a ser más azulado, más fríos, ¿ok? Entonces, dependiendo de la longitud de onda es que el color va variando. Si uno juega con la amplitud, lo único que va a cambiar es la intensidad, es decir, qué tanto brillo va a tener. ¿Ok? Este concepto puede cambiar dependiendo de qué tipo de onda nos estemos hablando, si son ondas luminosas o si son ondas sonoras. Por ejemplo, en el caso del sonido, la amplitud de onda estaría variando, pues justamente el volumen de la voz, si son voces muy bajas o muy altas. Por otro lado, las longitudes de onda en ondas sonoras, vaya, determinan justamente el tono, es decir, si es grave o es agudo. Esto, pues, como tal, se puede ir afinando más que nada en posteriores temas, pero pues aquí les hago énfasis para que lo tengan en mente. Y va. Em, el siguiente punto que podemos estar hablando acá es justamente cómo viaja la luz. Acá es un tema, pues, un poco interesante, ya que pues actualmente se encuentra, sigue estando en investigación, y es cómo viaja la energía. Justamente la energía puede estar viajando y se manifiesta en dos formas, como en partícula o como una onda. Esto se le conoce como fenómeno dual, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo se comporta una onda, es que va a tener la interacción con la materia. De ahí, pues, podemos empezar a compartir otros temas, como viene siendo justamente la dualidad onda-partícula. Este concepto, pues, fue más que nada trabajado por diferentes científicos
Uno de ellos pues viene siendo el experimento de la ranura de Young, ¿vale? Y por otro lado tenemos un fenómeno llamado fenómeno fotoeléctrico Einstein, ¿ok? De acuerdo a estas personas, pues es que empezaron a estudiar cómo se comporta la luz. Si nosotros nos enfocamos en el primero, en el fenómeno de la doble ranura de Young, acá lo que estaríamos más que nada viendo es la forma en la que la luz se comporta como una onda. Si ustedes, por ejemplo, mantienen una fuente de luz constante que es procesada a través de un par de rendijas, ustedes podrán pensar que el resultado al final de una proyección o sobre un muro vaya es tener pues dos rendijas, ¿no? Luminosas, pero no sucede así, ya que la luz tiene una propiedad que es distorsionarse, es digamos, como que cambiar, es moldeable. Esto solamente se ve siempre y cuando la luz sea una onda, ¿ok? Entonces la onda, digamos que cambia em, de dirección hasta cierto punto, de tal forma que se proyecta en diferentes puntos. Entonces, justamente para explicar esta parte de acá, les tengo esto. Al momento en que la luz es proyectada y emanada en un mismo punto, la longitud de onda se empieza a difractar, empieza a emanar, a emanar, a emanar, y si se llega igual a interponer pues algún otro obstáculo con la misma índole, con la misma naturaleza, surge lo mismo. De cada punto se va emanando diferentes longitudes de onda, diferentes puntos de luz. Si se dan cuenta, al final empieza a haber una interferencia de ondas. Entonces, al momento en que son proyectadas sobre, pues, un tipo de proyector, se obtiene un resultado en forma de patrón. Pueden ser patrones luminosos u oscuros. Esto dependiendo el punto en el que la onda fue intersectada. Porque aquí en cuenta son dos ondas. Entonces, las ondas chocan, son una coalición de ondas y el resultado que se obtiene es esto de acá. Vamos a obtener patrones luminosos. Estos patrones luminosos corresponden a una coalición entre crestas y crestas o valles y valles de la misma onda. Por otro lado, si tenemos una coalición entre una cresta y un valle de la onda, pues el resultado es que no se va a ver nada. Justamente por eso está aquí oscuro. ¿Ok? Entonces, el ejemplo donde se lleva a cabo la confirmación de que una onda perdón, en que la luz es una onda, corresponde al experimento de la doble ranura de Young, ¿vale? Por otro lado, la luz funge como partícula, solamente que acá ocupamos otro experimento para comprobar esto. Esto se llevó a cabo por Albert Einstein justamente y el experimento corresponde propiamente al fenómeno fotoeléctrico. Acá es un poco más abstracto la cosa, ya que, digamos, la luz, pues justamente incide sobre una superficie. Este experimento, para empezar, fue llevado a cabo en una superficie metálica, pero aplica para cualquier otra materia. Entonces, la luz incide sobre una superficie. Las superficies, pues, están hechas de átomos, ¿ok? Y cada átomo, pues, tiene cierto número de electrones. Entonces, el fotón, en este caso, la luz, al tener cierta cantidad de energía determinada, va a interaccionar con los electrones de estos átomos. Al interaccionar, va a empezar a jugar con los niveles de energía. Y esto puede resultar en tres cosas. Una es que el fotón sea absorbido totalmente y el electrón que esté en cierto nivel suba al posterior y se quede ahí. Esto principalmente ocurre en nosotros, por ejemplo, en la piel y en las plantas durante la fotosíntesis. Puede ser también que al momento en que absorba la energía, el electrón suba al siguiente nivel y posteriormente este mismo electrón pierda esa energía, emanando otro fotón, ¿ok? Pero de diferente amplitud de onda, es decir, de diferente intensidad del color. Esto ocurre en la inmunofluorescencia. Es un tema que también vamos a ver dentro de poquitas clases. Entonces ahí se aplica este fenómeno.
Y finalmente también puede ocurrir que el fotón no emane o no regale, por así decirlo, su energía al electrón. Esto de tal manera que solamente lo rebote, lo refracte, lo desvíe y al final de cuentas es un fotón que está otra vez bailando en el espacio. Y este último explica la forma en la que nosotros vemos los colores, ya que nosotros percibimos aquellos fotones que son rebotados, por así decirlo, de las superficies. ¿Sale? Entonces, ahí explicamos justamente cómo es que la luz em, funciona como una partícula, ¿vale? Y pues acá les tengo dos imágenes solamente para ejemplificar lo que les estuve diciendo, ¿vale? Ok, entonces, eh, solamente me salté esta parte de acá porque, pues solamente como spoiler, vaya, el siguiente año en otras materias van a estar hablando acerca de métodos de esterilización, vaya, y para eso pues van a estar viendo qué son las energías ionizantes, no ionizantes, y pues aquí nada más les quiero anexar esta tablita por si en algún momento les puede ayudar. De momento, pues solamente es eso. Y vaya, una vez comprendido cómo funciona la luz, cómo es que trabaja como onda, como partícula, podemos empezar a hablar de sus propiedades y las diferentes formas en las que podemos jugar con la misma. La primera, pues, es con la polarización de la luz. La luz se puede, digamos que, filtrar, por así decirlo, ya que, pues, mencionamos que funciona como una onda. Sin embargo, el tipo de onda que es la luz es una onda electromagnética. El que sea electromagnética hace referencia a que tiene dos campos o dos polaridades, un campo eléctrico y uno magnético. Esto se ve reflejado en la forma en la que viaja la luz. Tenemos un eje Y, un eje Z, un eje Z, perdón, y un eje X, ¿sale? Entonces, dependiendo de la dirección en la que vaya viajando la luz, se tiene una polaridad exacta, ¿vale? Entonces, para la siguiente parte de la clase, vamos a estar hablando de algo que se llama microscopio de luz polarizada. Entonces, aquí se va a aplicar este principio, ¿sale? Acá lo más importante es que al momento en que la luz es polarizada, empleamos una herramienta que es un polarizador. Es como un filtro, por así decirlo. Entonces, el filtro solamente va a permitir el paso de cierta dirección en la que vaya la luz. Va a permitir que pueda hacer las longitudes de onda que vayan sobre el campo eléctrico, en este caso la eje de las Y, pero también puede permitir o bloquear en este caso las longitudes de onda que vayan en una dirección Z, ¿vale? Entonces, el microscopio de luz polarizada, propiamente dicho, va a tener un filtro polarizador, especialmente para las longitudes de onda que estén... aguántenme tantito, por favor, que se me está yendo la voz. Ah, listo, una disculpa. Si es que luego se seca la voz, pero ya. Justamente, entonces, el microscopio de luz polarizada lo que va a hacer es bloquear cierta eje en el que vaya viajando la luz. Principalmente va a estar bloqueando los rayos que estén viajando sobre un eje de Z, es decir, va a estar bloqueando el eje magnético y polariza propiamente al campo eléctrico. El término de polariza solamente hace referencia a que permite el paso de estas longitudes de onda. Esto nos permite estudiar estructuras como lo viene siendo el músculo propiamente o el hueso. ¿Por qué? Porque tenemos estructuras que son denominadas como refringentes o birrefringentes, monorefringentes, perdón, y birrefringentes. Posteriormente se va a dar pauta al estudio de esto, no se preocupen. De momento solamente que conozcan el nombre está bien. Entonces, ya vimos que podemos polarizar la luz, pero también podemos descomponerla. Es justamente lo que les dije al inicio.
que podemos descomponer la luz, ya que pues el conjunto de la misma forma un rayo de luz blanco. Al pasarlo por un prisma, la luz se va a descomponer en sus diferentes gamas de colores. Y gracias a esto es que podemos ver también la naturaleza de cada rayo. Es decir, al descomponerse la luz, se van a difractar, por así lo mismo, sí, a dispersar las diferentes longitudes de onda que lo componen. Entonces vamos a tener longitudes de onda que se doblen más o se doblen menos al ángulo según el prisma. Por ejemplo, las longitudes de onda que son altas, que corresponden propiamente a colores cálidos, van a tener un ángulo de refracción menor, a diferencia de aquellos longitudes de onda que tiran a colores fríos. Estos van a tender a tener una mayor refracción de la misma. Entonces, al manejar estos términos de refracción, nos da pauta a pues mencionar las diferentes em, propiedades que tiene la luz: refracción, reflexión y difracción. Solamente un recuento, porque esto me parece que ya lo vieron vaya en prepa, pues. Entonces, ¿qué es la refracción? La refracción solamente es el fenómeno de la luz en donde incide sobre una superficie, en este caso cambia de medio. El ejemplo clásico es del aire al agua. Entonces, al momento en el que la luz cambia de un estado pues aéreo a líquido, cambia su velocidad. Entonces, cuando cambia la velocidad en la que se va viajando la luz, hay una tendencia en que el rayo refractado se aproxime a la normal, esto cambiando su ángulo, ¿vale? Y bueno, em, el claro ejemplo, como ya se los mencioné, es el momento en que la luz interacciona con el agua, ¿vale? Entonces acá solamente los datos importantes que han de tener en cuenta es que cambia la velocidad, el ángulo y el ángulo, justamente esos dos, la velocidad y el ángulo solamente cambia, cosa que no en la reflexión. Acá es todo lo contrario. Acá la luz incide sobre alguna superficie, principalmente puede ser un cristal o algún espejo, y al momento en el que incide, pues es reflejada sobre el mismo ángulo en el que llegó. Sin embargo, al momento en que los fotones también interactúan con esta materia, puede llegar a ser el caso en que cambien de intensidad un poco. Entonces baja la longitud de onda. Perdón, la amplitud puede ser el caso, ¿ok? No siempre es así, pero algunos casos sí. De acá, pues tenemos dos tipos de reflexiones. Tenemos una reflexión especular o una reflexión difusa. ¿Cuándo es especular y cuándo es difusa? Dependiendo de la superficie que se tiene. Si se dan cuenta, la normal de la especular pues es a 90 grados. A diferencia, cuando es difusa, la normal puede ser en diferentes ángulos. No tiene como que una regla, por así decirlo. Y si se lo preguntan, este fenómeno de reflexión difusa ocurre sí en el cuerpo humano, vaya, en la córnea, por ejemplo. Más adelante lo vamos a platicar con detalle, pero de momento quiero que se queden como con ese dato curioso, que pues puede llegar a suceder en componentes anatómicos de nosotros mismos, ¿vale? Acá el siguiente fenómeno que también compone a la luz es la difracción, y de esta ya hablamos un poquito ahí arriba, que es justamente la doble ranura de Young y lo demás, solamente que aquí está como que enfocado a cómo se comporta la luz, ¿vale? La luz cuando o cuando atraviesa cualquier superficie, por ejemplo, ya sea la superficie de alguna mesa, la esquina de alguna mesa, o alguna ranura pequeña, tiene la capacidad de moldearse. Eso es a lo que yo me refería ahí arriba, de que al atravesar alguna rendija, pues tiene la capacidad de formarse y bordear. Ese es el término correcto. Entonces, al momento en que bordea, digamos que su dispersión o alcance es mayor. La longitud de onda se modifica, la luz se amplía, por así decirlo, y funciona como un segundo foco de emisión. Esto está sujeto siempre y cuando la apertura del diafragma, por así decirlo, en este caso la barrera, sea el equivalente a la misma longitud de onda. O sea, la misma distancia del rayo de su longitud tiene que ser el equivalente
a la distancia que hay del diafragma, ¿ok? Entre más pequeño, pues es mejor, porque se logra mayor alcance. Ujú. Entonces, para esto tenemos dos tipos de difracción, una que es con de un punto simple, por así decirlo, que viene siendo este ejemplo de acá, o propiamente la doble ranura de Yonko, que ya explicamos y pues justamente la luz al ser bordeada por la superficie cambia, llega a esta porción de acá, que es un nuevo obstáculo y sucede lo mismo. La longitud de onda varía, es bordeada la luz y se empieza a propagar a lo largo hasta pues llegar a un tope. Si son dos ranuras, entonces tenemos este fenómeno de acá. ¿Ok? Um, y justamente aquí hablamos de lo que también se mencionó ahí arribita, que es un solapamiento de ondas, que es lo que yo quería también llegar. El solapamiento de ondas ocurre justamente en este segundo ejemplo, la doble ranura de Young. Justamente tenemos que son dos ondas que se están solapando entre sí. Entonces, hablando de las propiedades de las ondas, tenemos crestas y valles. Si estas dos ondas chocan entre sí, inevitablemente va a haber un punto en el que una cresta pueda chocar con otra, o un valle con un valle. Cuando eso sucede, se dice que el tipo de onda que se genera aquí es de tipo constructiva. Ajá. Son ondas constructivas y la forma en la que se manifiesta es en un punto blanco. A diferencia de que si, por ejemplo, la onda no llega, en este caso un valle, por ejemplo, o una cresta, no llega a coincidir con ninguno de su otro índole, entonces no se proyecta nada en la pared, sino que se mantiene como un punto oscuro. ¿Sale? Eso es lo mismo que hablé ahí arriba, pero pues ya lo desglosé un poquito mejor. ¿Sale? ¿Cómo se ve esto? Pues así. Son ondas constructivas que justamente coinciden cresta con cresta, valle con valle, y hay una sumación de ondas, por así decirlo. A diferencia de que si se coincide una cresta con un valle, pues no se logra nada, al contrario, se cancelan las ondas y no se ve nada proyectado, ¿vale? La última parte de acá, pues ya es un poquito más digerible a mi consideración, ya que aquí pues nada más, aquí es mencionar cómo es que se comportan los diferentes tipos de cuerpo con la luz. Tenemos cuerpos luminosos, cuerpos iluminados, vaya, son aquellos que pueden emanar o no la luz. Por ejemplo, los cuerpos luminosos, pues un claro ejemplo es el Sol, ellos emanan luz por cuenta propia. Los cuerpos iluminados, pues puede ser en este caso la Luna, que refleja solamente la luz del Sol. Y asimismo también tenemos cuerpos que empiezan a interaccionar con esta luz que reciben. Entonces, tenemos cuerpos transparentes, translúcidos y opacos. Vaya, un ejemplo de un cuerpo transparente en nosotros, pues claramente viene siendo el cristalino o la córnea incluso, ya que son estructuras transparentes que permiten la entrada de la luz sin ningún problema. Tenemos también cuerpos translúcidos que solamente permiten que permiten interaccionar con el cuerpo, pero hasta cierto punto no lo traspasan del todo. Entonces, la luz empieza a tener como que interferencia en sí misma y cambia de dirección y de velocidad a sí mismo. Un ejemplo de un cuerpo translúcido en nosotros mismos, vaya, pues es la uña propiamente, ¿ok? Y los cuerpos opacos pues no permiten el paso de la luz en su totalidad, ¿sale? Ahora sí, finalmente, teoría de lentes. Esto se ve porque pues estamos trabajando con microscopios y los microscopios pues están compuestos por una serie de lentes. Entonces, solamente para introducir a este tema, quisiera mencionar que existen dos tipos de lentes, de acuerdo a su superficie, lentes convergentes y lentes divergentes. El término de convergente hace referencia a la forma en la que va a trabajar con la luz. En este caso, va a permitir que todos los rayos que incidan, que todos los rayos que incidan en esta lente se, se enfoquen en un solo punto. Por eso es convergente. A diferencia de las lentes divergentes, que estas, pues, al interaccionar con la luz, pues lo que va a hacer es abrir, por así decirlo, el campo de luz. ¿Ok? Aquí se ve un claro ejemplo
de cómo trabajan entre sí, ¿vale? Am, ¿Hasta ahorita vamos bien o sienten eh, que ya están un poquito cansadas? ¿Cómo se sienten ustedes? Bien, doctor, todo bien. Ok, va que va. Pues bueno, para mencionar, la lente va a tener la forma en la que se mide el poder de una lente, vaya, es en las dioptrías. Es decir, la capacidad que va a tener la misma en desviar la luz. Entonces, entre más puedan desviar la luz, mayor cantidad de dioptrías tiene. Para obtener esto, se también toma en cuenta la superficie de la lente. Se le llama eje de curvatura. El eje de curvatura de una lente, es decir, su superficie, lo que está en su superficie netamente de la lente, determina sus dioptrías. Y esto está también sujeto a lo que viene siendo algo que se llama eh, centro de la esfera. Y para esto nada más quiero que se queden que todas las lentes están hechas en base a una esfera previamente, pues, em, pues hecha, ¿no? O sea, es decir, las lentes se forman en base a esferas. En este caso, pues es un par. Entonces, cuando se juntan estas dos esferas, obtenemos este resultado. Dependiendo de cómo se trabaje, es que tenemos una lente u otra, ¿vale? Aquí solamente tienen que recordar, pues justamente cómo se ve un objeto en los diferentes puntos de una lente. Puede ser que el objeto esté más allá del punto focal, bueno, más allá de la doble distancia focal, en una doble distancia focal, y así. Entonces, pues acá solamente es recordar justamente cómo se va moviendo el objeto. ¿Cómo se ve, por ejemplo, un objeto que está más allá de la doble distancia focal, eh, atrás de la lente, vaya? Pues para esto tenemos dos líneas que tener en cuenta. Una que va en este sentido, que llega al centro de la lente y se desvía. Por otro lado, también tenemos otra línea que cruza justamente por el centro de la misma y llega hasta acá. En algún punto van a interaccionar estas dos franjas hasta formar pues, el objeto propiamente. Entonces, ¿cómo se forma una imagen que está, una imagen de un cuerpo que está más allá de la doble distancia focal? Pues si seguimos estos trazos que les mencioné, se va a formar una imagen real, pero invertida y de menor tamaño, ¿sale? Si vamos acercando el mismo objeto a más al lente, vaya hasta llegar, por ejemplo, a la doble distancia focal, pues lo que va a suceder es que va aumentando de tamaño. Se sigue teniendo en una dimensión pues real, vaya, es una imagen real invertida del mismo tamaño y va a quedar igual, justamente aquí a la misma distancia que la doble distancia focal. Finalmente, bueno, no, finalmente, perdón, faltan otros tres más. Posteriormente, si se sigue acercando más, vamos a, por ejemplo, tener un objeto a nivel entre la doble distancia focal y la distancia focal propiamente. Pues bueno, acá siguiendo los trazos otra vez, vamos a tener un objeto que está igual invertido, sigue siendo real, pero todavía de mayor tamaño. ¿Dónde no se cumple esta regla? Cuando ya el objeto está en la distancia focal. Acá no se forma ninguna imagen. Entonces, pues acá justamente los rayos al interaccionar sobre la lente no se va a poder formar ninguna imagen. Ujú. ¿Qué pasa si lo acercamos aún más? Pues bueno, acá ya no se va a formar una imagen real, sino más bien una imagen virtual. Y va a estar, a diferencia de las anteriores, en una forma, pues, derecha, vaya, y en del lado virtual de la misma. Esto solamente aplica para lentes convergentes, vaya, porque si nos vamos del lado de las lentes divergentes, la regla cambia. Aquí ya es diferente, sin embargo,
los diferentes escenarios en los que se está hablando aplica lo mismo. No importa en qué punto se encuentre el objeto, siempre al final vamos a tener una imagen virtual derecha, vaya, y de mayor tamaño. Siempre en las imágenes, en las lentes divergentes, perdón. Entonces, al final de cuentas, pues esto más bien nos ayuda a comprender cómo funcionan las lentes, para qué tipo de tratamiento se dan, porque pues hay lentes que pueden corregir hipermetropías y todo lo que conlleva. También así, ¿no? Pues son objetos que son empleados en el uso del microscopio por algo pues lo estamos estudiando. Y es un tema que vamos a ver dentro de 8 días, la siguiente parte de microscopía óptica. Justamente pues nada más aquí para enseñarles el apunte. Vamos a tratar un poquito. Ahí está. Es lo que vamos a estar viendo en la siguiente clase. De momento, pues ahora sí ya acabamos todo, todo, todo. De verdad, si hay alguna duda, pues no, no tengan, la inquietud o, sí, pues ahora sí que la duda de venir y pues preguntarme. ¿Sale? Para eso estamos acá. Y pues ahora sí que de momento sería todo. Em, ¿Qué más? Los banners, pues que eso ya fue comentado al inicio de esta sesión, van a estar en la página de Instagram por si alguien está interesado en inscribirse al curso, con gusto son bien recibidos. De momento, pues sería todo esto. Si tienen alguna duda, pues me lo pueden hacer saber en la caja de los comentarios o acá en el chat. ¿Sale? Entonces, pues doy finalizada esta reunión. Entonces, hasta aquí llegamos. ¿Sale? Solamente que voy a parar la reunión. Ok.